París. La guillotina cae. La cabeza de un rey rueda por el cadalso. En ese instante Francia no solo ejecutó a su monarca, intentó decapitar siglos de historia monárquica. Todos creemos saber lo que vino después: libertad, igualdad y fraternidad. Pero esa es la versión de postal, la fachada romántica que esconde una verdad mucho más oscura. Lo que realmente siguió fue una espiral de paranoia, sangre y guerra que redibujó el mapa de Europa para siempre. Para entender cómo se llegó a este punto y cómo de esas cenizas nacería un emperador y el mundo moderno, tenemos que viajar mucho más atrás, a los orígenes de una nación destinada a ser extraordinaria. Esta es la historia jamás contada de Francia. Antes de que existiera Francia, existía la Galia, un territorio salvaje de bosques y ríos, habitado por un mosaico de tribus celtas, los galos. Estos pueblos no tenían una unidad política clara, y sus rivalidades eran legendarias. Una debilidad que un ambicioso general romano supo explotar a la perfección. Entre los años 58 y 51 a.C., Julio César desató su maquinaria de guerra en la región, culminando en la conquista de la Galia para el poder de Roma. Pero esto fue mucho más que una conquista militar. Fue el inicio de una transformación cultural que duraría siglos. Los romanos no solo construyeron acueductos y anfiteatros, trajeron su lengua, sus leyes y su administración, creando una nueva civilización híbrida, la galorromana. De este crisol nacería el latín vulgar, que tras un largo proceso de evolución y otras influencias, se convertiría en el francés. Las ciudades que fundaron, como Lutecia, la futura París, se convirtieron en los centros de una red que unificaría el territorio. La romanización dejó una huella tan profunda que, sin ella, la Francia que conocemos simplemente no existiría. Sin embargo, este legado se pondría a prueba cuando el imperio más grande del mundo, Roma, empezó a derrumbarse. Con el Imperio Romano de Occidente desmoronándose ante las incursiones germánicas, la Galia se convirtió en un campo de batalla. De todos los pueblos que cruzaron las fronteras, uno se impondría con una determinación implacable: los francos, y entre sus líderes uno destacaría por su brutalidad y astucia política: Clodoveo I. Este rey de la dinastía merovingia no solo unificó a la fuerza gran parte del norte de la Galia, sino que tomó una decisión que marcaría el destino de Francia. A finales del siglo V se convirtió al cristianismo católico. No fue un simple acto de fe, fue un movimiento político genial. Al abrazar la religión de la mayoría galorromana, Clodoveo selló una alianza indestructible entre la corona y la Iglesia, un pacto que daría legitimidad a la monarquía francesa durante más de 1000 años. Siglos más tarde, la dinastía carolingia llevaría el prestigio de los francos a su punto más alto. El día de Navidad del año 800, Carlomagno fue coronado emperador en Roma, reviviendo la idea de un gran imperio en Occidente y consolidando un dominio que se extendía por casi toda Europa. Pero los grandes imperios a menudo llevan dentro la semilla de su propia destrucción. Tras la muerte de Carlomagno, sus herederos se enzarzaron en una guerra civil que terminó en el año 843 con el Tratado de Verdún. El imperio se dividió en tres. La parte occidental, conocida como Francia Occidentalis, se convirtió en el embrión, el núcleo a partir del cual comenzaría a latir el corazón del futuro reino de Francia. A partir de aquí, arrancó el lento y sangriento proceso de construcción de una nación, donde la autoridad del rey era constantemente desafiada por poderosos señores feudales. Avancemos rápido a una era donde el poder, antes fragmentado, se concentra en un solo hombre. Un hombre al que se le atribuye la famosa frase: «El Estado soy yo». Hablamos de Luis XIV, el Rey Sol. Su reinado es la cumbre de la monarquía absoluta, un sistema donde la voluntad del rey era ley, justificada por un supuesto derecho divino a gobernar. Pero el absolutismo de Luis XIV no se construyó solo con decretos, se construyó con piedra, mármol y oro.
El Palacio de Versalles de su obra maestra era mucho más que una residencia de lujo. Era una jaula de oro para la nobleza. Al incentivar a los grandes señores del reino a vivir en la corte, bajo su constante vigilancia, Luis XIV los neutralizó políticamente, convirtiendo a potenciales rivales en cortesanos que competían por su favor. Versalles era un teatro del poder, una deslumbrante demostración de la gloria de Francia, y sobre todo, de su rey. Mientras la corte vivía en un lujo sin precedentes, en el campo y las ciudades, la gente común soportaba el peso de los impuestos para financiar las guerras del rey y el esplendor de su palacio. Esta estructura social, profundamente desigual y basada en privilegios de sangre, generó una tensión subterránea, una grieta que se hacía cada vez más profunda. El reinado del Rey Sol llevó a Francia a la cima de su poder, pero también sembró, sin saberlo, las semillas de la rebelión que estallaría un siglo después con una furia incontenible. A finales del siglo XVIII, Francia era una olla a presión. Años de malas cosechas, un sistema fiscal que exprimía a los pobres mientras los ricos no pagaban, y las nuevas ideas de la Ilustración sobre derechos y libertades crearon un cóctel explosivo. El 17 de junio de 1789, los representantes del pueblo, el tercer estado, dieron un golpe sobre la mesa. Se declararon Asamblea Nacional, afirmando que el poder no residía en el rey, sino en la nación. Poco después, ante el temor de que el rey usara al ejército, el pueblo de París se echó a la calle. El 14 de julio, una multitud asaltó la Bastilla, una prisión medieval que, aunque casi vacía, simbolizaba la tiranía del rey. Su caída fue un terremoto. En agosto, la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un texto extraordinario que establecía principios como la libertad, la igualdad ante la ley y la soberanía del pueblo. Parecía el amanecer de una nueva era. Pero las revoluciones rara vez son limpias. Lo que empezó como una lucha por la libertad, pronto se convirtió en una espiral de radicalización y paranoia. El rey intentó huir. Fue capturado y acusado de traición. Su ejecución en 1793 fue un punto de no retorno. La revolución entró en su fase más oscura, el reinado del terror. Liderado por figuras como Robespierre, el Comité de Salvación Pública desató una cacería de enemigos de la revolución. Miles de personas, muchas de ellas inocentes, fueron enviadas a la guillotina. La libertad se defendía con tiranía y la fraternidad se predicaba con sangre. La Revolución Francesa no solo derribó un trono, se devoró a sus propios hijos, dejando un vacío de poder que sería llenado por la figura más ambiciosa de todas. Historias como esta demuestran que el pasado nunca es tan simple como nos lo contaron. Es un laberinto de ambición, idealismo y consecuencias imprevistas. Si te apasiona la historia tanto como a nosotros y no quieres perderte el ascenso del hombre que se atrevió a coronarse a sí mismo, suscríbete y únete a este viaje en el tiempo. Hay mucho más por descubrir. Del caos y la sangre de la revolución surgió él, Napoleón Bonaparte, un joven general de Córcega, perteneciente a la pequeña nobleza local, con un genio militar sin igual y una ambición sin límites. Era un producto de la revolución, que había abierto las puertas al talento por encima del linaje. En 1799, aprovechando la debilidad del gobierno, dio un golpe de Estado y se hizo con el poder. Francia, agotada por una década de caos, anhelaba orden, y Napoleón se lo dio. Pero su ambición iba mucho más allá. En 1804, en una ceremonia de una audacia increíble en la Catedral de Notre Dame, tomó la corona de manos del Papa y se la puso él mismo. Se proclamó emperador de los franceses. Nacía el primer imperio francés. La era napoleónica estuvo llena de contradicciones. Por un lado,
Napoleón consolidó muchos logros de la revolución. Creó el Código Civil, una base legal que todavía hoy influye en las leyes de medio mundo, y modernizó la administración y la educación. Por otro lado, sumió a Europa en una serie de guerras casi constantes. Sus ejércitos redibujaron el mapa del continente, extendiendo las ideas revolucionarias, a la vez que imponían el dominio francés. Fue un liberador para algunos y un tirano para otros. Su genio lo llevó a dominar gran parte de Europa, pero su desmedida ambición lo condujo a cometer errores fatales, como la sangrienta guerra en España y la desastrosa invasión de Rusia. Derrotado y exiliado, regresó para un último y dramático intento de poder, solo para ser vencido definitivamente en Waterloo. Napoleón fue la conclusión épica de la Revolución Francesa. Desde los bosques de la Galia hasta el imperio de Napoleón, el viaje de Francia es una epopeya de transformación. Es la historia de cómo unas tribus celtas se convirtieron en ciudadanos romanos, de cómo un reino feudal se unificó bajo una monarquía absoluta, y de cómo esa monarquía fue derribada por una revolución que, a pesar de sus horrores, nos legó los conceptos de derechos humanos, ciudadanía y soberanía nacional que definen nuestra política. Figuras como Clodoveo, Carlomagno, Luis XIV, Robespierre y Napoleón no son solo personajes de libros, son los arquitectos, a veces brutales, a veces brillantes, de una nación que ha estado en el centro de la historia de Occidente durante siglos. Su legado es complejo, una mezcla de gloria y tiranía, de arte sublime y violencia descarnada. La Francia moderna, con su actual república establecida en 1958, es el resultado de esta larga y turbulenta evolución. La historia de Francia nos enseña que una nación no es algo estático, sino un proyecto en constante construcción, forjado en el fuego del conflicto y la ambición. Su influencia ha inspirado movimientos y constituciones en todo el mundo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál crees que es el legado más importante que Francia ha dejado al mundo? ¿Las ideas de su revolución, el orden de sus leyes o la inspiración de su cultura? Déjanos tu opinión en los comentarios.